Buenos días, mi amigo, mi hermano. Bueno, hoy estamos acá. El jueves pasado tuvimos nuestra primera experiencia a través de este canal de YouTube. Gracias por suscribirte, si ya lo has hecho, si no, pues hazlo porque queremos seguir alimentándolo y aprovechar toda esa situación que hemos tenido con este tema de la pandemia inédito y que casi de película que estamos viviendo para aprovechar e incursionar en esa nueva manera de comunicarnos contigo, de comunicarnos con nuestra gente, con la iglesia. Es un momento especial donde podemos desde nuestra casa conectarnos, así que yo te felicito por estar aquí puntual, por haber atendido esta cita y te animo a que puedas compartir con tu familia. También puedes llamar amigos o familiares y rápido desde tu celular decirles, bueno, mira, ya estamos en la transmisión, para que no se pierdan esta palabra, para que no se pierdan este momento y esta primera experiencia que nos tiene muy emocionados. Prepárate, ten tu Biblia, ten tu tarjeta de notas o libreta de notas, porque vamos a estudiar la palabra de Dios y hay un tema especial que trataremos y deseamos que bendiga tu vida allí donde estás. Dios te bendiga. Muy bien, bueno, vamos a elevar una oración. Dios es omnipresente, está aquí con nosotros, está allí en casa y aunque no estemos nosotros cerquita, ahí está el Señor. Vamos a orar y vamos a pedir que nos bendiga en esta mañana y que su palabra no solamente, recuerda lo que hemos hablado, quede en la mente, no solamente toque el corazón, sino lo más importante, mueva nuestra acción. Oremos. Señor, te damos gracias por este especial privilegio que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque aunque ha sido todo un revés para el mundo entero en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, Señor, aún para la iglesia, gracias porque estrategias como estas nos permiten, Señor, reunirnos como amigos, como hermanos y aún alcanzar y llegar a más personas de las que pudiéramos llegar en nuestro propio lugar, en nuestra propia iglesia. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada persona, a cada hombre que nos ve, a cada mujer, a cada jovencito, a cada niño, a cada abuelo o cada abuela que nos ve, Señor. Pedimos que, y te pido, Señor, y juntos te pedimos que a través de esta estrategia, a través de esta palabra, Señor, tú hables a nuestras vidas y a nuestras familias, Señor. Oramos y rogamos y pedimos, Señor, que toda distracción sea quitada en medio, Señor. Quita toda distracción de en medio y te pedimos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada de acuerdo a tu promesa. Bendice tu palabra, Señor, ahora en nuestra mente, en nuestra boca y que cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, bueno, no tenemos acá nuestro grupo de alabanza como cuando estábamos allí en nuestra iglesia, pero ¿qué tal si cantamos? Hay algunos cantos que hemos preparado, obviamente pues ya con todo como viene por internet y en YouTube, pero queremos que tú puedas cantarlos y queremos enseñarte uno que sacamos en nuestra reciente producción que hemos venido sacando para que tú lo aprendas. Y si no estás suscrito al canal que tenemos justamente para promover nuestra música, pues es una manera y una oportunidad para que lo hagas. Vamos a cantar, vamos a adorar. Aunque estés allí en casa, no dejes de cantar al Señor con tu corazón porque Él está viendo tu alabanza. Cantemos a Él.
montes enternecen. Tu voz fuerte, el cielo estremece. Invencible, poderoso, por los siglos sin igual, por tu amor inagotable puedo libre hoy cantar. Invencible, poderoso, por los siglos sin igual, por tu amor inagotable puedo libre hoy cantar. Invencible, poderoso, por los siglos sin igual, por tu amor inagotable puedo libre hoy cantar. Invencible, poderoso, por los siglos sin igual, por tu amor inagotable puedo libre hoy saltar. Bueno, muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios después de haberle cantado y dado de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Ahora es el momento en que Él nos da a través de la palabra. Así que voy a invitarte que saques tu celular, tu tablet, no sé, tu Biblia, y siempre, a pesar de la tecnología, no es como tener la Biblia de papel. Voy a invitarte a que busques el libro de Nehemías en el capítulo 4, versículos 11 al 14. Nehemías, capítulo 4, versículos 11 al 14, y dice la palabra del Señor. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El tema de esta mañana es uno muy sencillo y voy a pedirte que tomes nota. Los que están tomando nota lo hagan, y es la familia, el método de Dios. ¿Ok? La familia, el método de Dios. Como seres humanos siempre andamos buscando muchas estrategias, siempre andamos buscando métodos, y está bien porque eso es lo que nos corresponde a nosotros para que funcionen muchas cosas, sea en la política, sea en la economía, sea en el comercio, qué sé yo, y aún dentro de la propia iglesia para evangelizar, para extendernos. Hay muchas estrategias y muchos métodos, pero hoy vamos a ver algo bien interesante que el tiempo actual también nos lo muestra, y es que la familia sigue siendo el método de Dios. Cuando observamos a través de la Biblia y a través de la historia cómo Dios ha tratado con el ser humano, de manera interesante empezamos a ver que la familia hace parte de esos eslabones
o la familia va hilando la historia del trato de Dios con la humanidad. Nomás cuando empieza la humanidad, Dios la inicia con una familia, con Adán y Eva y sus hijos. Lastimosamente todos sabemos lo que pasó allí, pero cuando el plan de Dios se desbarató, ¿cierto? Cuando ya todo esto se dañó, Dios se restauró con Set nuevamente a Abel y la familia continuó. Lamentablemente después de esto vino el diluvio y todo acabó. Y entonces otra vez, ¿cuál es el método de Dios para reiniciar? Sí, Señor, la familia. Nos dice la Biblia que Noé no entró solo al arca, ni siquiera entró con su esposa solamente. Entró con sus hijas y con los esposos de sus hijas. Dios volvió a comenzar. Es interesante que en cada comienzo, que cuando Dios quiere iniciar algo nuevo, que cuando Dios quiere hacer algo a través o con su pueblo, lo inicia y usa la familia. Es algo que llama poderosamente la atención a través de la palabra. Y si usted va un poco más allá, cuando Dios quiere iniciar su pueblo, cuando Dios llama a una persona o a un ser humano para dar origen a lo que es el pueblo judío, ¿a quién crees que llaman? Sí, muy bien, llama a Abraham, pero no llama solo a Abraham, llama a su familia, llama a Abraham y llama a Sara, que inicialmente eran Abraham y Sarai, pero luego los bendice con su hijo Isaac, y a través de esta familia Dios tiene un nuevo inicio. Y me llama poderosamente la atención, y voy a pedir que sin perder la cita de Nehemías, usted vaya a Génesis capítulo 12, que desde el versículo 3 dice lo siguiente: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nótese que no dice y serán benditas en ti todas las naciones o todos los pueblos, que pudieran ser también términos muy a propósito para usar en este relato. Pero el Señor dice allí que en Abraham serían benditas todas las familias. Dios estaba interesado no en salvar solamente personas, estaba interesado no en salvar solamente hombres, mujeres, niños, abuelos. Dios está interesado en salvar familias. No es entonces coincidencia que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos deje ver en sus escritos que es a la familia a la que el Señor desea salvar. ¿Ok? Cree en el Señor Jesucristo, le dice al carcelero, y serás salvo tú y toda tu casa. El Señor no está interesado en salvar individuos solamente. Cuando Él ha querido salvar, Él ha querido salvar familias. Y el relato de Noé es una clara muestra de ello, porque no salvó solamente a Noé o solamente a su esposa, sino que el Señor salvó su familia. Ahora, regresando al relato de Nehemías, la lectura inicial que hicimos, nos cuenta allí Nehemías que habían algunos enemigos que querían impedir que se edificara el muro. Y voy a apelar un poco al conocimiento de muchos de ustedes acerca de ello para no tomar más tiempo. Y bueno, de todas maneras, contextualizar para aquellos que no saben mucho de lo que pasaba con Nehemías. Nehemías estaba reconstruyendo las murallas de Jerusalén porque habían sido derribadas, y en aquel tiempo un pueblo, una ciudad sin murallas era una ciudad que no podía prosperar, que no podía ir adelante. Y para que una ciudad lograse tener cierta prosperidad o cierto sentido de identidad, eran importantes primero construir sus murallas antes que cualquier otra cosa. Se encontraban las murallas derribadas y Nehemías empezó a edificar las murallas junto con la ayuda del pueblo, pero habían enemigos que no querían que se edificaran las murallas y habían planeado atacar a Nehemías y atacar a la gente que estaba trabajando. Y entonces Nehemías hace algo muy interesante. Frente a un ataque, Nehemías elige el método de Dios. Sí, Señor, Él elige organizar la gente por familias.
cuando estaban edificando el muro, la manera más eficaz de que se pudiera edificar el muro fue justamente por familias. Habían casas alrededor o casas en la periferia de la ciudad mejor, y Nehemías organizó para que las familias que estaban en la periferia construyeran el pedazo de muralla que les correspondía, y eso fue parte del éxito. Pero no solamente fue parte de la estrategia para edificar la muralla, sino también fue parte de la estrategia para resguardarse de las manos enemigas. Dice el verso 13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y luego se dirigió a los líderes que tenía él allí. Y dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Y hace referencia al Señor, acordaos del Señor que es grande y temible, y pelead. Pero no dice que peleen por sus cosechas, no dice que peleen por sus posesiones, no. Él apela a ese sentimiento de familia y dice, peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Y es esta estrategia la que le funciona a Nehemías, la estrategia de edificar por familias, la estrategia de defenderse por familias. Parece ser que esto de la familia sigue siendo un método infalible para sacar adelante muchas cosas. Hoy estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una situación difícil y el gobierno nos ha pedido que nos quedemos en nuestras casas. ¿Con quién? Con nuestras familias. Parece ser que la familia sigue siendo el método de Dios para superar muchas crisis. Cuando estamos en situaciones difíciles, por lo regular, salvo algunas excepciones, ¿quiénes están cerca nuestro? ¿Quiénes nos ayudan a salir adelante? ¿Quiénes están a nuestro lado? Nuestra familia. En cierta ocasión fui invitado a orar por una persona a un hospital. Estaba ya con un cáncer terminal y una de las miembros de nuestra iglesia nos invita, y agradezco esa invitación porque fue una experiencia muy muy especial la que tuvimos de compartir allí con esta familia y este personaje. El hecho, llegamos al hospital y prácticamente este personaje ya estaba en su lecho de muerte. Me sorprendió mucho que cuando yo llegué había muchísima gente allí cerca a él, que tanto que tuve que pedir que me dejasen solo para yo poder hablar con él y ayudarle a que entregara su vida, conducirle a que entregara su vida a Jesús, a nuestro Señor. Y esta gran cantidad de personas que estaban allí, ya ustedes saben quiénes eran. Estaba su papá, estaba su mamá, sus hermanos, su hija, o sea, en fin, estaba su familia. Y eso llama poderosamente la atención. Por lo regular, cuando una persona está en su lecho de muerte o en situaciones difíciles, quienes están allí son su familia. La familia sigue siendo el método de Dios para superar crisis. Y si miramos un poco más el texto, cómo Dios eslabona su trato con el ser humano a través de la familia, puedo mencionar a Moisés. Cuando el pueblo de Israel estaba preso en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, Dios llama a Moisés, pero llama a Moisés también de una familia, ¿cierto? Y lo más interesante de eso es que cuando ya ellos están por salir, cuando ya ha pasado lo de las plagas, cuando ya ha pasado todo este tema, la última plaga es la muerte de los primogénitos. ¿Y qué les pide Dios que a los judíos que hagan? A su pueblo que hagan, a los hebreos, porque aún no eran judíos, a los hebreos que hagan. Les pide que estén en sus casas, sí Señor, por familias. Y les pide entonces, y por tiempo ahora no voy a verlo, pero en la edición podemos tener allí en Éxodo capítulo 12, versículo 3, donde el Señor le da instrucciones a Moisés para que
el cabrito o el corderito, mejor, que ellos preparen, lo hagan por familias y se reúnan por familias para que al otro día puedan salir a la libertad. ¿Cómo creen? Por familias. Esta es la manera como Dios sigue otra vez usando la familia como su método, no solamente para la protección, no solamente para la procreación, sino también para la liberación. Más adelante, cuando tenemos a Josué ya en la tierra prometida, cuando ya Dios les ha dado todo ese territorio, él se lanza y les dice: miren, muchachos, si ustedes quieren servir a otros dioses, háganlo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Voy a pedirte que busques Josué 24:15. Vamos a leer entonces el texto como dice 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y viene esa famosísima frase: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Nótese una vez más, Josué no dice yo serviré al Señor. Él involucra su familia, él involucra su casa. De alguna manera el Señor también permite que cosas como estas queden escritas para que podamos ver que el Señor no desea salvarte a ti, mi amigo, a ti, hombre, a ti, mujer, a ti, hijo o hija. Dios desea salvar tu familia. Y es una buena oportunidad para que ores por tu papá si no conoce de Dios, por tu mamá si no lo hace, o por tus hijos o por tus hijas, y puedas orar confiada en esa promesa de que si creemos en el Señor Jesús será salva también nuestra casa, nuestra familia. Pero no solamente te invito a que creas en esta promesa y que fundamentes tu oración en ella, sino que también te fundamentes en esto que estamos hablando hoy. Es el método de Dios, el primer interesado en que tu familia sea salva, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos. El primer interesado no eres tú, el primer interesado es el Señor. El método de Dios es y sigue siendo la familia. Y de manera sorprendente, haciendo ese paneo por la Biblia, encontramos que cuando Dios desea enviar a su Hijo, al Salvador del mundo, ¿qué creen? Lo pone ¿dónde? En una familia, en un hogar, en donde hay un hombre, una mujer y un lugar donde él pueda crecer y desarrollarse como persona. Porque Dios dio las capacidades y facultades y diseño al hombre y a la mujer para que puedan llevar a cabo, para que puedan llevar al ser humano a su pleno desarrollo. Y entonces encontramos que Dios puso al Señor Jesús en una familia. Alguna vez le pregunté, bueno, ¿y por qué Dios no puso al Señor Jesús de otra manera? No sé si tú recuerdas a Terminator. ¿Cuántos aquí recuerdan Terminator si alguna vez vieron la película? Por lo regular, y bueno, recuerdo sobre todo la número 1, y bueno, aquellos que la recuerdan, cuando llega Schwarzenegger, ¿cierto?, que es el protagonista, que es el que viene como salvador, porque ya ustedes saben que en el futuro están las máquinas, y entonces hay un hombre que va a acabar las máquinas, y entonces las máquinas mandan a un exterminador, que ahí viene el nombre Terminator, para acabar desde el vientre de la madre, escuchen bien, a ese futuro, o de niño, a ese futuro libertador. Pues entonces viene Schwarzenegger como la defensa y aparece, cae al piso, ¿cierto? Y aparece ya un hombre hecho y derecho, consigue ropa, consigue armas y arranca a hacer su labor. Bueno, ¿por qué el Señor no lo hizo así con el Señor Jesús? ¿Por qué no apareció de repente el Señor Jesús como apareció Melquisedec, por ejemplo? ¿Por qué no apareció de un momento a otro como aparecieron los ángeles que hablaron con Abraham? ¿Por qué no apareció como el ángel que habló con Manoa, por ejemplo, cuando le fue a hablar de Sansón, que iba a nacer Sansón? Es interesante que Dios quiso que su hijo fuese integrante de una familia, que fuese niño, que fuese joven, que fuese adulto, y lo plantó y lo sembró en una
familia. Escúchese bien, la familia sigue siendo el método de Dios para los inicios. Y entonces vino Jesucristo, nuestro Señor, a desarrollar todo su plan de salvación, pero empezó desde la familia. Y luego viene la iglesia, se funda la iglesia. ¿Y dónde creen que nace la iglesia? Pues en las casas. De hecho, el apóstol Pablo, cuando saluda a alguna de las iglesias que ha plantado, saluda a la iglesia que está en la casa, que está en su casa, saluda a alguna de las personas. Y la iglesia, y Pablo predicaba justamente, dice Hechos 20:20, públicamente y por las casas. Así que esto de que estemos en este momento predicándote a ti en tu casa, esto no es realmente novedoso. Lo novedoso es que lo hagamos a través de este medio moderno como internet, a través de este canal de YouTube. Pero que estemos predicándote en tu casa y a tu familia, ese método no es nuevo, mi amigo. Ese es el método de Dios. El método de Dios sigue siendo la familia. La familia. Es interesante que el tiempo moderno se ha querido ir contra la familia, ¿cierto? Destruyendo el modelo de hombre, el modelo de mujer, el modelo de hombre y mujer para la familia, destruyendo al niño aún desde el vientre. Es decir, hay un ataque frontal contra la familia. Y dicho sea de paso, esto tiene que ver también con lo que la palabra dice, el espíritu del anticristo, que se levanta contra todo lo que es de Dios. Y siendo la familia el vehículo de Dios para la creación, el vehículo de Dios para guardar, para comenzar, para traer su hijo, para formar la iglesia, pues el adversario justamente ha querido destrozar ese vehículo. Pero, oh sorpresa, hoy nos encontramos en una pandemia y la manera en que se va a superar esto, ¿cómo creen que es? Otra vez, con el método de Dios. No creo que esto sea casualidad, esto es sorprendente. Una vez Dios está usando la familia, una vez más, como en el tiempo de Noé, una vez más, como en el tiempo de Abraham, está usando la familia para guardar, para comenzar, para preservar, para mantener. Sigue siendo la familia el método de Dios. Y este es un momento que vivimos en el mundo donde Dios ha tenido que poner su mano para recordarnos una vez más qué es lo importante, volvernos a Él y volvernos a nuestra familia. Más allá de muchos rumores que hay que fueron los Estados Unidos que inocularon ese virus en China porque era su competencia comercial y militar, en fin, o que los Illuminati están queriendo dominar el mundo, como quiera que sea, la palabra de Dios también nos dice que esas son señales de los últimos tiempos. Y en esos últimos tiempos Dios está mostrando que la familia sigue siendo su método para nuevamente volvernos a Él, el método para superar las crisis, el método para los nuevos comienzos. El texto de Nehemías, después que Nehemías, inspirado por el Señor, organiza a la gente por familias, recordemos, para edificar el muro que estaba enfrente de cada uno de ellos, pero también para protegerse frente a los ataques. Cuando Nehemías, con esa estrategia, con ese método de Dios, con ese método divino que es la familia, logra organizar su gente, escuchen y leamos lo que sigue diciendo el verso 15 de Nehemías capítulo 4 que estamos leyendo. Dice, y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos al muro, cada uno a su tarea. La manera como Nehemías logró desbaratar una amenaza fue a través de la familia. Mi hermano, mi amigo, tenemos un adversario que está atentando fuertemente, que está atentando contra la familia, contra los niños, contra los bebés, contra los hogares. La manera como vamos a lograr sacar esto adelante, la manera como podremos superar esta crisis de la pandemia, como se pueden superar otras más crisis, es volviendo al método de Dios, que es la familia. El método de Dios que es fortalecerse padre y madre
con sus hijos, como esposos, y ver que finalmente después de todo, ver que finalmente después de muchas cosas, lo que sigue siendo importante es la familia. En cierta ocasión escuché un pastor que estaba hablando acerca de un viaje que tuvo en avión. De hecho, él manifestaba que le pasaba lo de Mario Baracus, los que recuerdan a Mario Baracus de Los Magníficos, que no le gustaba volar. Y entonces este hombre le tenía como susto volar, pero a veces tenía que hacerlo por sus obligaciones. Y en una ocasión él cuenta que estaba en un vuelo de esos y ustedes saben que a veces hay vacíos de aire y el avión se pegó un descenso así bien fuerte y este hombre sintió que se le subió todo, ¿cierto? Hasta el cuello y él dijo, aquí me maté, aquí me morí. Este hombre, además de pastor, era un hombre de negocios, tenía muchas cosas, muchas cosas en las que ocupaba su vida. Pero él comenta que cuando pasó y sintió eso, y que sintió como que la muerte podía visitarle en ese momento, él dice, lo primero que yo pensé fue en mis hijos. Bueno, la esposa iba al lado de él, así que si hubiera estado en casa hubiera pensado también en su esposa. Pero él pensó en su familia y creo que eso es lo que pensamos todos cuando estamos en momentos difíciles. Pensamos en nuestra familia. Ahora tú muy seguramente estás allí en familia, tienes cerca a tu esposa, tienes cerca a tu esposo y la vida y ese momento casi que nos ha obligado, ¿cierto? Nuevamente a estar juntos. Y yo me incluyo, yo soy pastor y yo sé que debo estar cerca también de mi familia, de mis hijos, pero este mundo nos ocupa, este mundo a veces nos saca de casa y debo yo también recordarme a mí mismo que esto es un mensaje también de la vida de Dios mismo, que debo priorizar siempre, sin sacar como excusas, sin obviamente descuidar otras cosas, pero priorizar siempre la familia, porque eso es